La Iglesia es el pueblo de Dios porque Dios quiso santificar y salvar a los hombres no aisladamente, sino constituyéndolos en un solo pueblo, reunido en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienvenidos al programa Al Pueblo de Dios, conducido por el Padre Antonio Felipe Martínez. Iniciamos. Señor, tu gusano sueña ser mariposa. Ya no quiero arrastrarme, tengo ansias de volar, ser como río. En este su programa Al Pueblo de Dios, saludos y bendiciones a todos y a cada uno de ustedes, los que nos acompañan, los que nos siguen en este su programa. Que el Señor me los guarde, que el Señor me los bendiga. También a los que nos siguen por internet, www.tjcatólico.com, donde quiera que estén, también que el Señor me los guarde, que el Señor me los bendiga. Bien, mis hermanas, mis hermanos, a tener con nosotros, ya sabemos, la palabra de Dios, hay que desempolvarla, hay que barajear la palabra de Dios, hay que cargarla con nosotros, aunque nos pese el morral. Así que la palabra de Dios nos dé un alimento, ese alimento espiritual que nos llena de gracia, de bendición. Ojalá desempolves tu Biblia, hay que barajearla, leerla, cargarla y también que el Señor poco a poquito te vaya dando esa palabra de sabiduría para ir entendiendo su mensaje de salvación. También tener con nosotros, ¿verdad?, el rosario para que, ya sea en la familia o personalmente, rezar el Santo Rosario para que María Santísima reciba vuestras oraciones y lo eleve a nuestro Señor Jesucristo, que no nos dé flojera de rezar, mi hermana, mi hermano, estando en familia, sola, ¿verdad?, en un momento, un espacio de tu vida, ocupa, ¿verdad?, ese momento para rezar, para pedirle a María que ella también abogue por ti, por tu familia, ¿verdad?, ahora que hemos iniciado este año, y que Jesús ocupe también de tu familia y que el Señor también reciba esa oración de parte de María, vuestra Madre. Que el centro de tu vida, de tu trabajo, de tu negocio, sea nuestro Señor Jesucristo, que Jesús ocupe un lugar en tu caminar en esta vida. Bien, mis hermanas y mis hermanos, el tema de esta noche es el bautismo de Jesús. Bien sabemos, pues bueno, en estos días anteriores hemos hablado sobre el nacimiento de Jesús. Ahora hemos hablado también, ¿verdad?, sobre la presentación del niño. Ahora, cuando los magos del oriente, los sabios, vienen también al encuentro con Jesús. Ahora pues han pasado ya más de largos 30 años. Una vez que Jesús nace en Belén de Judá, una vez que Jesús presentado, ¿verdad?, por sus padres en el templo de Jerusalén, ahora pues ya nos estamos basando en la palabra de Dios, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 3. Por ahí hay que barajearlo. Toma nota, Lucas capítulo 3, versículo del 15 al 16, del 21 al 22. Ahí hay que ir deteniéndonos en este evangelio de San Lucas. Y también debes de tomar nota para que con calma ahí también puedas ir barajeando la palabra de Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo del 22 al 30. San Juan 3, del 22 al 30. Vamos a detenernos sobre el Evangelio de Juan. Juan, el hermano de Santiago, hijo de Zebedeo, que estaban metidos en la barca cuando Jesús pasa por las playas marinas e invita a Juan y a su hermano Santiago. Juan y Santiago dejan a su padre con los trabajadores dentro de la barca, remendando las redes, y siguen el llamado de Jesús. Ahora ya Juan, ya anciano, estando en la isla de Patmos, ahora nos escribe y nos narra el Evangelio de San Juan. Y nos dice la palabra Juan 3, 22 al 30. En aquel tiempo fue Jesús con sus discípulos
a Judea y permaneció ahí. Y estando ahí, dice, estaba bautizando. También Juan estaba bautizando. Este Juan, evangelista, hermano de Santiago, hijo de Zebedeo, está hablando del otro Juan, primo, hermano de Jesús, hijo de Zacarías e Isabel, que vivían en las montañas de Judea. Una vez que María Santísima iba embarazada, iba encinta, llega a visitar a su prima Santa Isabel. El niño que llevaba Isabel en el seno salta de alegría, de gozo, por ver y darse cuenta de la presencia del mismo Dios que llevaba María. Ahora, este es el niño que saltó en el seno de su madre. Ahora se encontraba también bautizando sobre la ribera del río Jordán, ahí en Salim, dice la palabra, donde había agua en abundancia. Jesús se encontraba cerca y ahora se encontraba Juan. Han pasado ya 30 largos años. No se sabe un poco sobre la juventud de Jesús. Nada más de la infancia y de la adolescencia, a los 12 años, cuando se pierde o se queda en el templo dialogando con los sabios, con los doctos de la iglesia. Cuando María va en busca del niño, ahí sabemos hasta ahí, ¿verdad? Se encuentra con el niño, se encontró con Dios en el templo. Ahora, 30 años después, ahora Jesús dice aquí, Juan, Jesús dice, en aquel tiempo llega con sus discípulos a Judea y permaneció ahí con ellos bautizando. También Juan estaba bautizando en Enón cerca de Salim, porque ahí había agua en abundancia. La gente acudía y se bautizaba, pues Juan no había sido encarcelado aún. La gente acudía con Juan y la gente acudía también probablemente con Jesús. Jesús también estaba bautizando, dice la palabra de Dios. A esto nos dice y nos narra Juan el evangelista. Bien sabemos que Juan el Bautista era aquel enviado por Dios, el último de los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, o el primero del Nuevo Testamento, Juan el Bautista. Dice, todavía no estaba encarcelado, todavía Herodes no lo había mandado a apresar, todavía no le había mandado a cortar la cabeza, todavía estaba haciendo su función, del cual él va a decir, yo he sido enviado para proclamar la buena nueva, para ir abriendo el camino de aquel que viene detrás de mí. Aquel que me dijo, me envió con la encomienda, ve, profetiza, ve, anuncia, ve y bautiza. Eso es lo que estaba haciendo Juan el Bautista, bautizando en el nombre de Dios. Y sabemos que Juan tenía, ¿verdad?, el encargo de la metanoia, el encargo de invitar al pueblo a la conversión, a convertirse, de dejar la maldad que cada quien tenía, decía Juan, dejen la maldad que cada quien tiene y ojalá Dios tenga misericordia y les mande la salvación. Háganse bautizar, es la encomienda que decía Juan. Lo mismo San Pedro, recordemos, ¿verdad? En Hechos de los Apóstoles, ahí, Hechos 2, 1 y siguientes, también ahí vamos a revisar la palabra de Dios, cuando llegan aquellos y le preguntan a Pedro, y a este Juan, a este escribano, este es el Juan, ¿verdad? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, Juan el Evangelista. Le pregunta a la gente, Hechos 2, versículo 37. Hermanos, ¿qué debemos de hacer nosotros para salvarnos? Y Pedro toma la palabra. Conviértanse y cada quien hágase bautizar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que cada quien se haga bautizar. Que cada quien le responda a Dios, ¿verdad? Y que cada quien revise sus errores, sus pecados, dice. Recibiréis el don del Espíritu Santo, la promesa del Padre. Es lo que San Pedro, ¿verdad?, le decía a la muchedumbre que acudían con él y que acudían con Juan.
hablando de Juan el Evangelista. Ahora, con Juan el Bautista, la gente acudía para ser bautizado, pero Juan, estando en el desierto, ahí decía la palabra ahí, en Enón, cerca de Salim, donde estaba el agua en abundancia. Ahí estaba Juan bautizando ahí. Imagínense Juan ahí con la concha, con una vestimenta de piel de camello, con cinturón de cuero, con unas sandalias, con bastón, melena larga, alimentándose de chapulines, de campamochas. Por eso en Oaxaca, en Puebla, hay muchos chapulines y son tan sabrosos los chapulines, ¿no? Juan desde antes ya nos vino a enseñar, ¿verdad?, a comer chapulines, saltamontes, miel silvestre. Se alimentaba de los camarones, jaivas, pescado, de todo lo que agarraba ahí en el río. Imagínense. Entonces, Juan, ¿verdad?, anunciando la noticia de conversión. Acercarse a Dios, acérquense a Dios, dejen la maldad. Hagan, ¿verdad?, caso, dice Juan, ¿verdad?, conviértanse en Dios. Que cada quien, ¿verdad?, pueda convertirse y acercarse por el mandato, por el caminar de Dios. Entonces, la encomienda de Juan es esto: hablarle al corazón del pueblo. Llegaban los militares, llegaban los fariseos. ¿Y qué decían los militares? ¿Y nosotros qué debemos de hacer para salvarnos? No distorsionen a nadie, dice Juan. Confórmense con su paga. Confórmense con su paga, ¿no? Háganse bautizar. Llegan los fariseos. Y Juan también les dice su precio. ¡Ay de ustedes, fariseos! ¿Acaso creen que se van a salvar del castigo que le viene encima? Que se les note. Que realmente se les note que quieren ser bautizados y van a agarrar la onda, ¿no? Mis hermanos, Juan era muy claridoso. Manténganlo así, volvemos con ustedes. Al pueblo de Dios, con el Padre Antonio Felipe Martínez, continúa después de la pausa. Escucha. Sé que si tropiezo encuentro tu mano, porque tú me quieres más que a un hermano. Cuando siento frío dentro de mi alma, cubres mis angustias con una esperanza. Bien, mis hermanas y mis hermanos, estamos de regreso en este su programa Al Pueblo de Dios, compartiendo el tema de esta noche, el bautismo de Jesús. Bien, mis hermanas y mis hermanos, saludos y bendiciones a todos y a cada uno de ustedes que nos sigue en este su programa Al Pueblo de Dios. Qué bueno, que el Señor me los guarde, que el Señor me los bendiga. Qué rápido han pasado las horas, los días y la semana, mis hermanas. Ya estamos ya casi culminando ya. Miren, esta semana de este 2016, rápida pasa el tiempo, mira. Qué bien, que el Señor me los guarde, que el Señor me los siga bendiciendo, a vuestros enfermos también, vuestras oraciones para con ellos también, ¿verdad? Que realmente funcionen los medicamentos para que salgan adelante con su salud física, salud espiritual, aquellos que están viajando, retornando también en sus labores, en sus viajes, ¿verdad? En sus países, en sus tierras, que también el Señor me los guarde, me los bendiga también para que lleguen, ¿verdad?, a buen fin en sus viajes y también de retorno también, ¿verdad?, lleguen a casa o a sus quehaceres. Bien, mis hermanas y mis hermanos, continuamos, ¿verdad?, sobre este tema, ¿verdad? También nos pueden llamar, ¿verdad? Nos pueden llamar a este número de la cabina, al número 608-3652, 608-3652. Pues bien, mis hermanos, qué bueno, ¿verdad? Qué bendición que nos están aquí siguiendo, pues la 800 AM en Coinonía, ¿verdad? En esta radio Coinonía. Bien, pues ya también hemos oído también su santidad el Papa, ¿verdad? Francisco vendrá a nuestra nación, a nuestro país del 12 al 17 de febrero. Pues bueno, pues vamos a estar en oración para que todo salga bien, los que vayan a visitar a su santidad, ¿verdad? Y él también venga en este viaje y sea una bendición para nuestro pueblo. Bien, mis hermanas y mis hermanos, bien, estábamos en el tema de esta noche, que es el bautismo de Jesús. Hablábamos que
Jesús se acerca también donde se encontraba Juan el Bautista bautizando ahí en el río Jordán, en Enón, cerca de Salim, nos dice el Evangelio de San Juan. Y Juan notificaba al pueblo que se convirtiera, les anunciaba la salvación, les hablaba de Jesús. Él les decía, bueno, yo no soy el Mesías, yo no soy el elegido, yo soy nada más el enviado, ¿verdad? Yo soy el que viene a preparar el camino del Señor. Y Juan después va a decir, bueno, tampoco soy digno de inclinarme a soltarle las correas de sus sandalias. Él es más importante que yo. Él es el que viene, es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo, decía Juan. Entonces, la gente ya estaba preparada con el anuncio de Juan el Bautista. Juan estaba hablando de Jesús, hablando de la cercanía de la llegada de Jesús, para cuando Jesús se hiciera presente, la gente no estuviera con dudas. Por eso acudían ante él, le decía, llegaban los militares para encontrarse con Juan, ¿verdad? Con el bautismo, ¿verdad? Con el primer sacramento que es el bautismo, ¿verdad? Juan los bautizaba, dice, con agua. Pero, dice Juan, yo los bautizo con agua, pero el que viene después de mí bautiza con el poder del Espíritu Santo y con fuego. Yo bautizo con agua, pero el otro, dice Juan, el Mesías, el poderoso, viene a bautizar con el poder del Espíritu Santo y con fuego. Fíjense, mis hermanos, pues sabemos que uno de los 7 sacramentos que tenemos nosotros, ¿verdad?, que es, iniciamos dentro de nuestra fe cristiana, es con el bautismo. Uno de los sacramentos, que son 7, bautismo, confirmación, eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Con el bautismo nosotros, ¿verdad?, nos adentramos a la iglesia, somos partidarios, hijos de Dios, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, ¿verdad? Entonces nos adentramos a la iglesia de Jesucristo, a la iglesia católica fundada por él, ¿verdad?, con el sacramento del bautismo. Por eso Jesús, mis hermanos, nos da ese ejemplo de ser bautizado. Él mismo quiso ser bautizado por Juan. Después, más adelante, vamos a ver, ¿verdad?, cómo una vez que Jesús se acerca con Juan el Bautista, dice, pues, ahora él viene para que Juan lo bautizara. Primero Juan le había bautizado a los militares, a los fariseos, que le dice, pues bueno, raza de víboras, ¿quién les ha dicho, verdad, que se van a salvar? Den ese cambio, que se les nota en su vida, que realmente quieren cambiar, que realmente quieren portarse bien, ¿no? Porque sabemos que los mismos fariseos, Jesús mismo también le echa en cara, ¿verdad? Ay de ustedes, fariseos hipócritas, raza de víboras, sepulcros blanqueados, por fuera están muy blancos, pero por dentro bien podridos, ¿no? Bien. Ahora viene Jesús, dice la palabra de Dios. Ahí basándonos en el Evangelio de Lucas. Ahora dejamos Juan, ahora vamos a Lucas. ¿Quién fue Lucas? Ya sabemos que Lucas, el médico de Antioquía de Siria. Lucas no formó parte de los primeros apóstoles de Jesús, no. San Lucas o este médico va conociendo a Jesús mediante los discípulos de Jesús. Es cuando él se integra a formar parte también con los apóstoles de Jesús. Ahora él, escribano, ahora él está narrando en este evangelio de San Lucas. Recordamos, ¿verdad? O recordemos que San Lucas fue compañero de San Pablo en las misiones, compañero de Juan Marcos o San Marcos, ¿verdad?, en las misiones. Ahora él nos está plasmando en la palabra de Dios,
En Lucas 3:15 y siguiente nos dice: en aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizás Juan el Bautista era el Mesías. Recuerden, Juan el Bautista dice que los saca de dudas y les dice: es cierto, dice Juan el Bautista, hijo de Zacarías, yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él bautizará con el Espíritu Santo y con fuego, lo que le estaba diciendo anteriormente. Fíjense, Juan está comunicando al pueblo que viene Jesús a bautizar, ¿sí? Recordemos nosotros, cuando llega Jesús, le pide a Juan a ser bautizado. ¿Qué dice Juan? No, Señor, pues yo quiero ser, ¿verdad?, bautizado por ti. Dice uno, no. Jesús, ¿verdad?, se inclina, pide ese bautismo. Y bueno, después Juan lo bautiza. Y dice la palabra, una vez que Jesús, estando en medio del río Jordán, momento que fue bautizado, se abren las compuertas del cielo. En forma de paloma, baja el Espíritu Santo y se posa sobre Jesús. Y los que estaban alrededor, de ahí del río y alrededor de Juan, la muchedumbre, escuchan la voz del Padre Celestial: este es mi Hijo predilecto, en quien tengo puesto mis complacencias. Escuchen. Fíjense. Se escuchó la voz del Padre Celestial: este es mi Hijo elegido, predilecto, favorecido. Él es. Juan da testimonio de él. Y los que estaban ahí, pues escucharon la voz del Padre Celestial, pero no vieron a nadie. Así como Saulo, cuando iba rumbo a Damasco, escuchó la voz de Jesús, pero no vio nada. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Escuchó la voz, y los que iban con Saulo, sí, escucharon la voz, vieron el azote que dio Saulo, pero nada más. Porque la voz de Dios penetra en el corazón de cada persona. Aunque tengas a un lado ahí a tu vecino, ahí un lado de ti en la banca, en la silla, a cada quien el Señor nos habla diferente. Cuando vamos al retiro, cuando vamos a la misa, cuando estamos en un evento carismático, un retiro carismático, Dios nos está hablando a cada quien y nos habla, ¿verdad?, en el corazón. A veces de repente patalea uno, llora uno, se pone de rodillas, alaba a Dios. Dios nos va permitiendo diferentes maneras de bendecir su nombre, de agradecerle, ¿no? Y por eso, una vez que Jesús es bautizado, dice la palabra, se abren las compuertas del cielo, baja el poder del Espíritu Santo sobre Jesús, se oye la voz del Padre Celestial: este es mi Hijo, este es mi elegido, mi predilecto, escúchele, Él es el consagrado. Está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Se hace presente ahí la Santísima Trinidad. Mis hermanas y mis hermanos, manténganos ahí, volvemos con ustedes. Al pueblo de Dios, con el Padre Antonio Felipe Martínez, continúa después de la pausa. Estamos de regreso con el Padre Antonio Felipe Martínez en el programa Al Pueblo de Dios. Dentro de mi alma, cubres mis angustias con una esperanza. Sin pedirme nada me das tu cariño. Eres mi camino cuando estoy perdido. Ya no tengo soledad, Señor, tú solo quieres mi felicidad.
Bien, mis hermanas y mis hermanos, saludos y bendiciones. Que bueno, ya estamos nuevamente de regreso, mis hermanas y mis hermanos, en este su programa Al Pueblo de Dios, compartiendo el tema de esta noche, el bautismo de Jesús. Bien, mis hermanas y mis hermanos, donde quiera que estén, que el Señor me los guarde, que el Señor me los bendiga. Y qué bueno que están, ¿verdad?, en esta noche, escuchándonos, ¿verdad?, siguiéndonos en esta noche. Bendiciones para ustedes con toda su familia, donde quiera que estén también. Vuestras oraciones también por aquellos que han perdido algún ser querido también, aquellos que tienen alguna enferma, algún enfermo en casa o en los hospitales también. Sepan que vuestras oraciones están con ustedes. Bien, mis hermanas y mis hermanos, decíamos, ¿verdad?, sobre este tema, sobre el bautismo de Jesús, que Jesús llega ante Juan en el río Jordán para ser bautizado. El momento de que Juan el Bautista bautiza a Jesús, decíamos que se abren las compuertas del cielo, baja el Espíritu Santo en forma de paloma, se escucha la voz del Padre Celestial que dice: este es mi Hijo muy amado, mi predilecto, mi favorecido, en él me complazco, dice la palabra de Dios. Jesús, mis hermanos, nos da ese ejemplo, ¿verdad?, de integrarnos, ¿verdad?, al sacramento del bautismo. Él nos invita también, ¿verdad?, a acercarnos, ¿verdad?, a tomar también, acercarnos a este primer sacramento, que es parte, para formar parte de la iglesia, ser hijos de Dios también. Juan tenía esta función de bautizar al pueblo, de ayudar al pueblo a su salvación. Una vez que Jesús también se encamina, se encuentra con Juan, pide el bautismo, y de esa manera él también inicia su vida, ¿verdad?, pública. Con el bautismo Jesús se da a conocer, y sabemos que una vez del bautismo se va al desierto recobrando fuerzas. ¿Para qué? Para nuevamente presentarse al pueblo, nuevamente, ¿verdad?, llevarlos a la salvación. Pero nos invita a adentrarnos, ¿verdad?, por el buen caminar de Dios. Ahí nos hemos encontrado también hermanas, hermanos, ¿verdad? Podrán preguntar a ustedes: bueno, ¿somos todos católicos? Sí. Bueno, los que nacimos en el seno, ¿verdad?, de la Iglesia Católica, pues sabemos y nos damos cuenta y vamos recordando sobre este sacramento del bautismo, que viene también después del bautismo, viene la confirmación, primera comunión. Si estamos enfermos, pues se le llama al sacerdote, que es unción de los enfermos. Bueno, todos los 7 sacramentos que ya hemos mencionado, ¿verdad?, que es parte de los sacramentos dentro de la Iglesia Católica, que es el bautismo, confirmación, Eucaristía, o sea, la primera comunión, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Es bueno también cuando nos piden, ¿verdad?, que vayamos a ver algún enfermo, enferma. A veces tenemos que, la misma familia tiene que darse cuenta cuando ya la persona ya empieza a enfermarse, pues llamar al sacerdote o llevarlo, ¿verdad?, a la iglesia para que lo unja con el santo aceite. Ya lo dice el apóstol Santiago en el capítulo 5, ¿verdad? Si alguien dice está enfermo, pues llámese al sacerdote para que en el nombre de Dios, en el nombre de Jesucristo, lo unja para que en el nombre de Dios pueda salir adelante con su enfermedad, ¿no? En el nombre del Señor, ¿verdad?, hay que ungirlo. Ya nos dice el apóstol Santiago, ¿no? Y meramente aquí lo tenemos en el capítulo 5, el apóstol Santiago, versículo 15. Pueden ahí tomar notas desde el 12. Santiago 5, del 15 siguiente. Pero dice así: ¿sufre alguno entre vosotros? Que ore. ¿Está alguno alegre? Que cante salmos. ¿Está alguien enfermo entre vosotros? Llámese al presbítero de la iglesia, que oren sobre él y le unja con el óleo en el nombre de Jesucristo. La oración de la fe salvará al enfermo. El Señor hará que se levante.
y si hubiera cometido algún pecado, le serán perdonados. Y el apóstol Santiago, ¿verdad?, nos dice en esta palabra de Dios, pues llámese el presbítero para que unjan a vuestro enfermo. Y a veces nosotros, mis hermanos, somos tan, no sé, a veces descuidados. A veces cuando ya están con la pata tiesa, es que estamos buscando el sacerdote. Ya cuando el enfermo ya está más para allá que para acá, llegan y buscan al sacerdote. Pues padre, pues vaya a ver a mi enfermo, ya está casi tieso, van en camino, ya mejor ni venga el cura porque ya se petateó. Fíjense, ya se petateó, pues ya van, ya cuando ya no hay salvación, no. Pues cuando ya nos damos cuenta que vuestra enfermo ya empieza, o alguien empieza a enfermarse, pues bueno, cuando vayan al quirófano, o saben que van a entrar al quirófano, pues llamen al sacerdote, o vayan, ¿verdad, padre? Fíjense que me van a operar, pues bueno, en el nombre del Señor, el sacerdote te va a ungir, ¿verdad? Va a hacer oración por ti, para que todo salga bien, para que los médicos también, el Señor también, esté también ahí con las manos de los médicos, de las enfermeras y de todos los que te van a ayudar, ¿verdad?, para que salgas bien del quirófano. Me ha tocado ir también a ver algunos enfermos que los médicos dicen llamen, ¿verdad?, a sus familiares porque ya se va a petatear. Y ahí anda todavía el viejito, ya tiene más de un año todavía, pues no se quiere morir. ¿Quién nos salvó? Pues fue Jesús, ¿no? Claro, acudí ahí a las 10 de la noche al hospital a ver al enfermo, pero ahí anda todavía. Y ya fui todavía a tomarme un café con él, ¿no? Todavía el Señor no se lo quiere llevar, entonces. Pero cuando los médicos a veces fallan, dice, bueno, esto dice el diagnóstico, pero bueno, Dios también tiene otra cosa con nosotros. Bueno, es uno de los sacramentos. Estamos en el sacramento del bautismo. ¿Quiénes, verdad, pueden bautizarse? Pues todo aquel que desee ser bautizado, pues hay que bautizarse, ¿no? Claro, nosotros llevamos a los niños, ¿verdad? Los papás, padrinos, llevan a los niños porque están pequeños. ¿Por qué? Porque vamos conduciendo a nuestra fe. Queremos que vuestros hijos, ¿verdad?, vuestros ahijados, ¿verdad?, caminen cumpliendo los mandamientos de Dios, porque nosotros estamos cumpliendo. Por eso queremos que la prole, los hijos, la ahijada o el ahijado, ¿verdad?, pueda también seguir el caminar de Dios, cumpliendo los mandamientos de Dios. Por eso vamos llevando a los niños, ¿verdad?, al sacramento del bautismo, los llevamos a que vaya preparándose la primera comunión y todos los sacramentos los vamos conduciendo. Pero cuando alguien no es conducido desde temprana edad porque no nació en el seno católico, nació en otra religión o sin religión, ahora ya de grande, de 40, 50, 60 años, se quieren, ¿verdad?, bautizar, bienvenidos, se tienen que prepararse. ¿Qué se necesita? Pues que tengan deseos de querer ser bautizados dentro de la Iglesia Católica. Teniendo ese deseo, hay una preparación, ¿verdad? Acérquense a su iglesia, acérquense a la capilla, piden información. Tenemos un catecismo, ¿verdad?, que es muy sencillo, el catecismo de la Iglesia Católica. Es un compendio, es un librito pequeño, ¿verdad? Ahí hay que adquirirlo, hay que comprarlo, hay que barajearlo, y ahí están las oraciones propias de nuestra iglesia, iniciando con el credo, ¿no?, con la oración nuestra, donde nosotros mantenemos nuestra fe de la iglesia, la fe en Dios. Entonces, aquellos hermanos que no han nacido dentro del seno, ¿verdad?, de la Iglesia Católica y quieren acercarse para recibir el bautismo, pues bueno, le digo, acérquense, piden información, ya se van preparándose. Conforme se van preparando, ya se les van indicando ahí, ¿verdad?, sobre el catecismo, las catequistas o algún hermano que la iglesia ponga, ¿verdad?, para que vayan tomando sus pláticas y poco a poquito se van preparándose para recibir este sacramento del bautismo. Así que todo mundo puede ser bautizado. Y a veces hay momentos, ¿verdad?, momentos en que los niños están muy delicados, están en los hospitales, o a veces hay que bautizarlos de emergencia. También se puede bautizarlos de emergencia. ¿Quién lo puede hacer? Un sacerdote, un diácono, o alguien también que tenga ese deseo, que sea católico también, y lo bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con agua, poniéndole en la cabeza. Ya después lo lleva a la iglesia, ¿verdad?, para que se terminen de poner los demás santos aceites en la cabeza, en el pecho, terminando también el rito del bautismo, ¿no?
A veces he tenido esa gracia de bautizar a personas grandes. Después de que ya le dieron el vuelo al hilacho, se acercan y se acercan a la iglesia pidiendo el bautismo. Y claro, se preparan después de una preparación. Los hemos bautizado. Sabemos que con el bautismo se borra todo, ¿verdad? Los pecados. Esta persona, la edad que tenga, no tiene necesidad de confesarse. ¿Por qué? Porque él va con el sacramento del bautismo, ¿verdad? Se borra todos los pecados. Fíjese la grandeza que tiene el sacramento del bautismo. Ya que le dio vuelo al hilacho, se acerca, se bautiza y se perdonan sus pecados. Pero el bautismo es una sola vez nada más, no se puede repetir 2 veces, una sola vez nada más. Manténganlo y volvemos con ustedes. Al pueblo de Dios, con el Padre Antonio Felipe Martínez, continúa después de la pausa. Estamos de regreso con el Padre Antonio Felipe Martínez en el programa Al Pueblo de Dios. Cuando siento frío dentro de mi alma, cubres mis angustias con una esperanza. Sin pedirme nada me das tu cariño. Eres mi camino cuando estoy perdido. Señor, contigo ya no tengo soledad. Señor, tú solo quieres mi felicidad. Señor, tú vives dentro de mi corazón. Señor, gracias por darme. Y mis hermanas y mis hermanos, saludos y bendiciones. Ya estamos de regreso en este su programa, mis hermanas y mis hermanos, en este tema de esta noche, el bautismo de Jesús. Qué bien, mis hermanas y mis hermanos, rápido está pasando el tiempo, ¿verdad? Las horas, ¿verdad? Pues llámenos, este de la cabina, el número 608-3652. Toma nota, 608-3652. Así que gracias por seguirnos en la Radio Colonia 800 AM. Bien, mis hermanas y mis hermanos, pues saludos y bendiciones en su programa con su servidor el Padre Antonio Felipe Martínez, ¿verdad? Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga. A todos ustedes también, los que nos siguen en este su programa. Bien, mis hermanos, decíamos que con el sacramento, ¿verdad?, del bautismo, nosotros formamos parte de, como hijos de Dios, parte de la iglesia. Jesús mismo nos da esa garantía después de que Él muere y resucita, pero también Él se hace bautizar. Juan el Bautista también invitaba al pueblo a acercarse al bautismo. Ahora, en el libro de los Hechos Apóstoles, Pedro, Santiago y Juan y todos los demás, ¿verdad?, apóstoles, Felipe también, bautizaban en el nombre de Jesús. Ahí recordemos en Hechos, ahí decía hace rato, ¿verdad?, Hechos 2:37, como Pedro y Juan también exhortaban al pueblo, ¿verdad?, a salvarse. Exhortaban al pueblo, ¿verdad?, también a convertirse. Y el pueblo les preguntaba, ¿y nosotros qué debemos hacer para salvarnos? ¿Y qué dice Pedro y Juan? Bueno, háganse bautizar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora ya no es Juan el que bautiza, ya no es Jesús, ahora es Pedro, Juan, Santiago, Felipe y todos los demás apóstoles. Ahora, actualmente, los sacerdotes, el obispo, el diácono, los ministros, claro, en caso de necesidad de emergencia, pues cualquier bautizado también que tenga deseo de arriba de 16 años, que tenga ese deseo de querer bautizar con agua en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, claro, en el caso de emergencia, de caso ya muy grande, ¿no? Con el sacramento del bautismo, pues formamos parte de nuestra Iglesia Católica. A veces no debemos de esperar nosotros que se abra el cielo. Ya Dios ya nos abrió el cielo para encontrarnos con Dios, con el sacramento del bautismo. ¿Sí? Cuando Jesús fue bautizado,
se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo en forma de paloma, se oyó la voz del Padre Celestial: este es mi hijo, este es mi elegido, este es mi favorecido. Probablemente nosotros, cuando fuimos bautizados desde muy chicos o más grandes, no escuchamos, ¿verdad?, la voz de Dios, sino que lo escuchamos acá en el corazón. Así que ya Jesús ya nos vino a abrir el cielo para nosotros. Le decíamos, pues bueno, ¿qué efecto tiene el bautismo? Pues bueno, acercarnos a Dios, a cumplir, ¿verdad?, sus mandamientos. Es uno de los sacramentos de la Santa Madre Iglesia, el bautismo. Con ese sacramento nosotros, ¿verdad?, vamos caminando hacia los demás sacramentos. Le decíamos que aquella mujer que se hizo bautizar después de darle vuelo al hilacho, pues ya no tenía necesidad de confesarse. Por ahí tuve también la gracia de bautizar la mamá de un monaguillo, su papá pues católico, los hijos católicos, eran monaguillas, monaguillos, pero la mamá venía de una religión de los Testigos de Jehová. Toda su familia, ¿verdad?, de allá del estado del sur, procedente de la religión Testigo de Jehová, y esta mujer pues nunca practicó la religión de Testigo de Jehová. Sí, su mamá, su papá, sus hermanos, pero ella, una vez haciéndose a un lado, fue creciendo, y creció pues al lado de la gente católica, pero nunca se bautizó. Por ahí la tuvimos que preparar durante 2 años, de una preparación, la preparamos en 2 años, después ya ella se bautizó por la gracia de Dios. Hizo su primera comunión, su confirmación, y se casó por la iglesia, ¿no? Fíjense, qué bendición. Hizo todos los sacramentos, paso por paso. Pero sus hijos ya habían sido bautizados, primera comunión, eran monaguillos, estaban conmigo en el deporte de artes marciales, ¿verdad? Pero la mamá no era católica todavía, pero ella iba a misa. Estaba en misa, iba a los retiros y estaba trabajando y preparándose. Y una vez que se llegó el momento de la preparación, ahora ya, con gran alegría, se acercó ella para ser bautizada. Entonces, el bautismo borra, ¿verdad?, los pecados que hubiera cometido, ¿verdad?, la edad que tuviera. Ya después del bautismo, entonces sí, ahora sí tiene ella que confesarse sus errores, sus pecados que vaya a cometer por debilidad humana, ¿verdad?, de aquí para allá. Pero de aquí para atrás, Dios olvida y Dios perdona, ¿no? Qué bendición, ¿no? Y también hay otro caso cuando otros hermanos también que se han acercado, que se han preparado también y que nunca habían sido bautizados, se preparan igual. No quiere decir que a veces estamos, claro, en la iglesia católica y vamos a otra región y otra vez tenemos que bautizar. No, mis hermanos, el bautismo es el único, estando aquí, allá, donde quiera que vayas, ¿no? Es el único sacramento. Yo no sé para qué a veces tienen que agarrar otra vez el bautismo y hay que bautizarse aquí, allá y más allá. El bautismo es único y nada más. Y por eso ustedes, cuando no encuentran papeles allá en la parroquia, dicen, me voy a casar y me piden el acta del bautismo, ¿verdad?, actualizada de 3 meses. Pues bueno, manda ahorita muy fácil, manda ya a llamar al ranchito desde la Quinta Chapalita. Ahí habrá un sacerdote, ahorita es muy fácil, una llamada telefónica, te mandan por fax o por vía correo tus documentos. Se inundó, se quemó la parroquia, bueno, aquí en tal fecha del año se quemó la parroquia o pasó esto, pues se perdieron los papeles. Bueno, ahí está la información, pero nada de que me voy a bautizar otra vez porque los papeles yo no lo encuentro. No se vale bautizar otra vez, no. Una vez fuimos bautizados y nada más. Los papeles se pueden ahí redactar, ¿verdad?, siempre y cuando que se diga el por qué no están los documentos, los papeles, o sea que, así que no pierdas la noción de casarte bien por la iglesia o arreglar tus asuntos, los otros sacramentos, pero acércate a la parroquia para que, ¿verdad?, puedas tener toda esta información. Así que no me puedo casar de seguro porque no encuentro el papel de bautizo. No, lo vas a encontrar. No hay problema, ¿verdad? Acércate a la iglesia y ahí se te va a poder ayudar, ¿no? Así que allá el Papa nos dice, ¿verdad?, hagan fáciles las cosas al pueblo, hagan fácil. Espero que todos los demás hermanos sacerdotes hagan fácil los trabajos de los hermanos que se acercan, ¿no? Nada más metido en la oficina, ¿no? No sé qué suelen los zapatos, ¿no? Pero no estoy hablando en general, ¿eh? Así que mis hermanos, ¿verdad?, que nos están escuchando, pues acérquense
Así que hay algunos que dicen, pues bueno, ya adopté un hijo y ahora le pongo otro nombre, otro apellido. Acércate a la parroquia, lleva el acta original que tienes, ahí se te va a arreglar, ¿verdad? Tus documentos, acérquense, ¿no? Ahí fórmense. Así que bendición, mis hermanos, con el sacramento del bautismo se nos borra el pecado original y de ahí para el real, ¿no? Y Jesús mismo nos vino a dar este ejemplo, ¿verdad? De adentrarnos a Dios, acercarnos a Dios con el sacramento del bautismo, que es nuestra fe, que es, ¿verdad?, parte del sacramento nuestro. Así que qué importancia de poder nosotros llevar a los ahijados, llevar a los hijos, ¿verdad?, a tomar a recibir este sacramento del bautismo. Como les decía, ya tal vez no oigamos, ¿verdad?, la voz del Padre, pero sí aquí en el corazón, ¿no? Tal vez ya no estará Juan ahí en el río, pero sí dentro de la iglesia y en la capilla, ahí podremos nosotros, ¿verdad?, encontrarnos con esa bendición de Dios, ¿no? Por eso, papás, mamás son los responsables de conducir a la prole a todos los sacramentos de la salvación, los sacramentos, ¿verdad?, de la Santa Madre Iglesia. Así que no nos dé flojera, ¿verdad?, de revisar nuestro catecismo. Por eso es muy importante tener nuestro catecismo, tener nuestro rosario, tener nuestra Biblia. Es la arma nuestra, la arma de nosotros los católicos, mis hermanos. Jesús, nuestro Señor, ¿verdad?, Él mismo, ¿verdad?, siendo hombre y siendo Dios, vino, se abajó, ¿verdad?, y todavía nos da ejemplo, ¿verdad?, de cómo tenemos que ir salvando nuestra alma, nuestra vida y acercándonos y agarrándonos de Dios, ¿verdad?, por el camino que el Señor pone. Así que no nos hagamos gravoso nuestro caminar. Mis hermanas, mis hermanos, que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga hoy y siempre, ¿verdad?, en vuestras oraciones para sus enfermos también, donde quiera que estén. Y gracias por seguirnos, gracias también por estar con nosotros. Que el Señor me los guarde. Buenas noches. Señor, tú vives dentro de mi corazón. Señor, gracias por darme siempre tanto amor. El pueblo de Dios participa de las tres funciones de Cristo: sacerdote, profeta y rey. Tú eres el pueblo de Dios. Forma parte activa de estas funciones para proclamar con verdad a los hombres, al pueblo de Dios. Gracias y nos escuchamos en la siguiente emisión de este programa. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. Estás escuchando Koinonia Media.